López ya no se dedica a gobernar, pues toma el circo mañanero para meroliquear, como lo hizo en su circo el día 14 de julio del 2023 en La Paz. Y en ese lugar López se dedicó, entre otras insensateces, a descalificar, como ya es su costumbre, a los que llama grupos conservadores y clasistas, y especialmente a X González, a Fox, a Castañeda, a Héctor Aguilar Camín, a Ciro Gómez Leiva, a Loret, entre otros prestigiados periodistas que han dado al pueblo de México un ejemplo de dignidad y de valentía ante el poderoso dictador que quiere acabar y avasallar la libertad de expresión consagrada en los artículos 6 y 7 de la Constitución Federal. Y lo más grave es que en ese circo despotricó contra la señora Xóchitl Gálvez, quien es candidata o precandidata del Frente, y desafortunadamente López, pues al no tener argumentos para poder justificar su presencia en el gobierno de la República, porque ya es un fracaso, ya es fama pública que López utiliza la presidencia de la República para encubrir sus corrupciones, sus delitos, su traición a la patria, y además para seguir con el contubernio de la delincuencia organizada, porque López incumplió sus premisas de acabar con la pobreza y además dar salud a toda la población mexicana de calidad, como lo constriñe el artículo 4 de la Constitución Federal, que señala que todo ciudadano mexicano tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, a la salud también eficiente, a una habitación digna, a un trabajo digno, a un entorno ecológico también en donde pueda desarrollarse el ser humano, al agua también salubre, etcétera. De manera que López no hizo más que exhibirse en su desgobierno, porque aún siendo una obligación constitucional el dar esos satisfactores, no obstante se comprometió en su campaña a cumplir y que iba a dar una salud como la de Dinamarca, y al no poder luego afirmó que iba a ser mejor que la de Dinamarca. Ya acabó con el INSABI, que fue un programa de su gobierno, y ya lo va a absorber ese servicio el IMSS, y va a crear un sistema de salud peor que los de Venezuela o Cuba. Pero el asunto, para estar en contexto, es escuchar las descalificaciones que hizo López a Xóchitl Gálvez y a los demás personajes que llama conservadores así. Ya no, ya esos partidos están bajo el dominio de Claudio X González, que es el gerente del bloque. Tampoco es el poder absoluto, Claudio, no, es gerente. Arriba de él está Salinas, está Fox, está Diego y algunos traficantes de influencia. O sea, es toda una estructura. Un día voy a plantearla aquí, de cómo funciona. Y tienen a sus intelectuales orgánicos al servicio del régimen, sus periodistas, todos estos, Ciro, Lore de Mola, López Dóriga, Cárdenas, pero son muchísimos. Todos los de Reforma, todos, ahí no se escapa nadie.
todos están al servicio del bloque conservador. A lo mejor los trabajadores, aunque no digan nada. Me refiero a los trabajadores del taller y posiblemente camarógrafos y algunos reporteros que venden su trabajo pero no venden su conciencia, aunque se queden callados. Pero por lo general así funciona. Entonces están molestos. Y tienen también control en el INE, y tienen control en el tribunal, y tienen control en el Poder Judicial completo. Y están molestos porque querían engañar de que iban a hacer una consulta con la sociedad civil para ver quién iba a ser la candidata o el candidato de la Alianza Conservadora. Entonces están molestos porque pues yo tengo mucha información. No hay ya espionaje, pero sí hay inteligencia, sobre todo en el pueblo. Entonces llegan y me dicen, simpatizan con nosotros sus choferes, desde luego los meseros, sus trabajadoras o trabajadores domésticos, todos, la mayoría. Entonces me llegan información, me llega información de todos lados. Entonces me enteré de que se reunieron Claudio, Fox, Castañeda, de estos intelectuales, Aguilar Camín, y se pusieron de acuerdo y decidieron en favor de Xochitl, pensando, así como cuando engañaron con Fox, ¿no?, que hablaba de las víboras y de tepocatas, y que él representaba el cambio, y que con Salinitas ni al baño, todas esas cosas, ¿no? Y fue lo mismo. Entonces buscan un personaje y dicen, bueno, ¿quién? Pues Xochitl, porque nació en un pueblo, habla a veces con groserías, ¿no?, es popular. Entonces hacen a un lado al pobre de Santiago, ¿sí?, aunque ese es fifín, porque ese sí. Bueno, el fin de este video es demostrar que López se ha convertido en un merolico de la política, porque ya no está gobernando al país, se está aprovechando del gobierno de México para satisfacer sus fines personales, y uno de ellos es conseguir que sus corcholatas sean los triunfadores, que en mi concepto va a ser la señora Sheinbaum, y así crear un maximato y quedar impune en todos los delitos de lesa humanidad, de corrupción, de peculado y de traición a la patria. Pero independientemente de esa opinión que yo tengo respecto de qué es lo que está haciendo López en su desgobierno, quiero protestar por la forma tan vil en que López descalifica a la gente que se opone o que está en contra, mejor dicho, de su desgobierno. Porque López lo que está exhibiendo es que es un ignorante, es un abusivo. En primer lugar, porque está tomando como costal de su desgobierno para desquitarse a los que llama conservadores: X González, Fox, Castañeda, Héctor Camín, Ciro Gómez Leiva y el señor Cárdenas. Y eso está totalmente prohibido por el artículo 1 de la Constitución Federal, porque está prohibida toda discriminación en el país relativa o derivada de origen étnico, nacional, por edad, por condición social, por preferencias sexuales, incluyendo aquellos que atenten contra la dignidad humana con el fin de anular o menoscabar sus derechos y sus libertades. Eso lo señala el artículo 1 de la Constitución Federal. Y lo que hace López con sus descalificaciones es precisamente atentar contra los derechos humanos de los personajes a los que considera
como conservadores y neoliberales y demás adjetivos descalificativos. Por otro lado, ¿qué carajos le importa a López si estas personas son millonarias? Son millonarias porque trabajaron. Además están protegidos por el artículo 5 de la Constitución Federal, que establece que toda persona puede dedicarse a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícito. Y López lo único que demuestra es que es un dictador, porque ya no reconoce las libertades de que toda persona puede dedicarse a lo que más le convenga, lícitamente desde luego, y con su trabajo personal, convertirse en millonario, lo que López no pudo hacer en toda su vida de agitador profesional, porque sin ningún mérito consiguió la presidencia de la República, porque era extorsionador y esa maña no se le quitó, porque tuvo un contubernio con la delincuencia organizada, que es la que lo ayudó para llegar a la presidencia, inyectándole dólares en efectivo para que lograra la presidencia, y está haciendo lo propio para sostener a este dictador, porque él gobierna no para los mexicanos, como lo juró en base al artículo 87 de respetar la Constitución, las leyes ordinarias y ver por el bienestar del pueblo. Y además traicionó su juramento de que debe de ver por el bien y la prosperidad de la nación y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo le confirió, y si no, que la nación se lo demande. Y es lo que estoy haciendo en este comentario y en otros muchos comentarios que he tenido la oportunidad de hacer en contra del abuso de autoridad de López. De manera que López es un merolico político, porque eso sí, es parcial, porque para sus corcholatas son los mejores del mundo y les atribuye méritos y además aportaciones al país que no tienen. Entonces ese es el carácter de un merolico, vender su producto atribuyéndole hasta cosas mágicas que no existen en estos sinvergüenzas. Está el caso de Ebrard, que acaba de proponer que un ecosistema en donde se va a meter en la vida personal, privada, la privacidad de las personas, para tener todos sus rasgos físicos, su morfología, estar monitoreando a los vehículos, a las casas, mediante drones, mediante la intervención del ejército, de la Guardia Nacional, supuestamente que para que México sea el país más seguro y feliz. Y ya en otro video manifesté que la tecnología no tiene que ver nada con la corrupción que hay actualmente en México, porque lo que se requiere es que López cumpla con su obligación del monopolio de la justicia de atacar a la delincuencia, pero no lo puede hacer porque tiene un convenio que se llama abrazos y no balazos, y eso ha provocado más de 160,000 muertes dolosas a más de 50 sacerdotes que han sido masacrados, y de lo cual, por su ineficiencia, López ya abrió otro frente con la Iglesia Católica, y Dios quiera que no vaya a suceder lo mismo que sucedió con Plutarco Elías Calles, que tuvo un enfrentamiento con el clero católico, cerrando templos, limitando los sacerdotes, lo que provocó que se levantaran en armas, y que fue motivo que en su momento Lázaro Cárdenas lo desterrara del país al acabar la llamada Guerra Cristera. Y López lo que quiere hacer, a semejanza de Plutarco, es un maximato para seguir desgobernando e imponer su cuarta transformación,
que es una dictadura con fachada de constitución. En consecuencia, mi opinión es que López, en su carácter de merolico, ya no gobierna. Está tomando el circo mañanero como una plataforma electorera para vender el producto de las corcholatas con el carácter de destapador que él mismo asumió y que es una posición muy baja para conseguir su impunidad en los delitos que ha cometido, y que se le exige que deje de despotricar, deje de descalificar a los ciudadanos que no están conformes con su desgobierno, y concretamente que deje de meterse con Xóchitl Gálvez y con los periodistas que han demostrado realmente fortaleza y mucha dignidad ante un dictador de facto, y que quiere imponer una dictadura con la fachada de cuarta transformación. Muchas gracias.